Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a hablar de este tema acerca de las llaves de David o la llave de David. ¿A qué se refiere en el libro de Apocalipsis, capítulo 3? Ahí tenemos que el Señor dice, porque dice así en el verso 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hemos de decir que proféticamente se entiende como que saldrán dos iglesias paralelas a el encuentro del Señor Jesucristo en su segunda venida, es decir, cuando sea el rapto de la iglesia. Una de ellas es Filadelfia, y Filadelfia nos habla de aquellos que están preparados, que están listos, que se esforzaron por estar listos para la venida del Señor. Y por el otro lado está la siguiente, que es la Odisea. La Odisea es la iglesia tibia, la iglesia que causa un malestar al Señor como vómito. Pero estas dos iglesias estarán. Ahora, déjenme decirles que las iglesias actualmente exactamente están llenas de tibios, de gente que sí es cristiana. ¿Por qué digo que sí es cristiana? Porque ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Y eso qué les da? Bueno, les da la garantía de no ir al infierno y a la muerte. Pero, ¿qué pasará si esos tibios están cuando Cristo venga? Creo que difícilmente podrán irse en el rapto. ¿Por qué? Porque aparte de tener la salvación, tenemos que contar con algo, ser vencedores. ¿Vencedores en qué? En estar venciendo aquella lucha, aquella batalla, aquella prueba con la cual estemos en ese momento batallando, peleando. Y creo que cada uno de nosotros de manera diversa estamos siempre en el campo de batalla, porque la vida es eso, la vida es un campo de batalla y todos los días tenemos que salir a pelearla. Ahora bien, regresando al versículo 7, en el que el Señor dice que Él tiene la llave de David, ¿a qué se refiere con esa llave? ¿Qué tan importante es esa llave? Creo que muy, muy importante, porque si no fuera así, creo que la Biblia siempre lo que contiene es importante, pero aquí creo que está subrayado y sobresale. ¿Por qué? Porque la llave de David, si no fuera importante, el Señor no la hubiese mencionado. ¿Cuál es esa llave? Ok. Creo que el pueblo de Israel, a diferencia de David y de muy pocos, entendieron de qué se trataba todo lo que el Señor estableció en la ley ceremonial. ¿Por qué digo ley ceremonial? Bueno, porque la ley está dividida en dos partes. Por un lado encontramos la ley ceremonial, que tiene que ver con todas las ceremonias que se hacían, sacrificios, todo ese lado. Y por el otro lado está la misma ley, pero del lado moral. Aquello que tiene que ver con no hagas o tienes que hacer, etcétera, etcétera. Como lo que se le mandó a Adán en el huerto del Edén. En el huerto del Edén le dijeron a Adán, tienes que guardar el huerto, tienes que labrarlo. Y por el otro lado se le dijo, no vas a comer de este árbol y de este otro. De estos árboles sí podrás comer, es más, debes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ok, ahí está, esto pertenece al lado de la ley moral. Luego entonces David fue uno de los pocos que pudo ver por encima de la ley ceremonial. Creo que la mayoría de judíos, incluyendo levitas y sacerdotes, pensaron que todo lo que el Señor Dios nuestro les había mandado era solo mecánicamente, es decir, vas a traer el animalito, lo vas a degollar, lo vas a sacrificar, vas a poner de esa sangre en los cuernos y luego vas a llevarla al lugar santo, etcétera, etcétera. Creo que ellos se concretaban única y exclusivamente a llevar a cabo algo
mecánicamente, y nunca se dieron cuenta que por encima de eso que ellos hacían estaba lo espiritual, aquello que contenía realmente la esencia de todos aquellos sacrificios de la ley ceremonial. Y creo que David entendió perfectamente todo ello. De ahí que lo vemos haciendo cosas como, vamos al Salmo 26 y mencionando también algunas cosas que si uno no conoce el contexto no lo podría entender, pero conociendo el contexto de dónde estaba parado David, de todo lo que le rodeaba, uno puede entender que David se refería a algo espiritual y no natural. Por ejemplo, en el capítulo 26 de Salmos, versículo 8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria, por supuesto, también lo he amado. Ahora habla aquí de la habitación de su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? En el tiempo de David no había casa. El tabernáculo, y digo, no había casa porque se supone y se entiende por casa de Dios el templo que en su momento más adelante edificó su hijo Salomón. ¿Qué era lo que existía en ese entonces? Lo que existía era el tabernáculo que Moisés había levantado. Pero ese tabernáculo no estaba en Jerusalén, estaba en Gabaón. Y por supuesto, y por cierto, estaba faltándole el arca del pacto que estaba en manos de los filisteos. En el tiempo del rey Saúl estuvo todo el tiempo allá, a él no le importó el arca, traerla de regreso, ir a buscarla con los filisteos. Pero en el momento que David toma posesión ya como rey, lo primero que hace es ir por el arca, aun cuando no sabía cómo había de transportarse, pues no era un sacerdote. Obviamente él no se había documentado lo suficiente como para saber que el arca tenía que ser cargada sobre los hombros de sacerdotes, y esto tiene una razón de ser, y no traerla sobre animales o sobre una carreta, que lo que provocó fue que, por un lado, Usa, aunque era un hijo de un sacerdote, era un ignorante también. Ahora, todo ello aplica a nuestro tiempo. Hay mucha ignorancia, hay mucha falta de conocimiento en las iglesias. ¿Por qué? Pues porque realmente no nos interesa, o a la mayoría no le interesa, y por eso es que digo que está mucha iglesia del lado de la iglesia de la Odisea, en esa tibieza, en esa indiferencia. Ahora, ¿por qué David aquí habla de la casa de Dios, del Padre, en su habitación, en su casa? La amo, dice. Si no había tal casa, es que David se refería realmente y había entendido que como nuestros tiempos, Dios nos ha llamado, que somos templo o casa viviente del Espíritu Santo. Y creo que David lo fue también. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la mayoría de sus escritos, y entre ellos los 75 salmos que él escribió, de los 150 salmos que tiene la Biblia, David escribió 75 de ellos. Y casi en todos ellos podemos contemplar muchas expresiones, muchas cosas que él utilizó, que nos da la pauta para entender que David entendió mucho más de lo que en general entendió el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 27 de este salmo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa, otra vez, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Miren, no hay templo. El templo viene mucho después. Así que yo creo
profundamente que David tenía su cuarto de oración, su lugar en el que él buscaba a Dios. De otra manera no había podido tener la relación que él tuvo con Dios. Una vez que vemos que él logra traer el arca hasta Jerusalén, en lugar de llevarla a Gabaón, él le levanta solamente un tabernáculo ahí, y la Biblia lo dice en el libro de Hechos, que a Dios le agradó de manera particular. ¿Por qué le agradó de manera particular? Porque en el libro de los Hechos encontramos que Dios dice algo que está ya escrito en el Antiguo Testamento, que Dios iba a restaurar, iba a levantar, eso es restaurar, levantar el templo o el tabernáculo, mejor dicho, de David. ¿En qué consistía el tabernáculo de David? Solo trajo el arca. ¿Qué significa el arca? El arca representa y significa el gobierno, la autoridad de Dios, porque está a la cabeza de la estatura de Jesucristo, que es el que forma el tabernáculo. Así que es algo que tenemos que entender, hermanos, que él tuvo la visión. Ahora, ¿qué hizo cuando la pone ahí entre unas cortinas? Bueno, pone a cantores y músicos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Todo el tiempo se estaba alabando a Dios. Todo el tiempo se le estaba cantando al Señor. Así que David, desde su terraza, desde su casa, que estaba muy cerca de donde él puso el arca, su templo, por así decirlo, él simplemente se asomaba y veía todo el tiempo, escuchaba todo el tiempo las alabanzas que ejecutaban aquellos grupos que él instituyó para que lo hicieran todos los días, todo el día, toda la noche, alabando al Señor. Es algo que Dios busca de nosotros. Es algo que Dios quiere que nosotros no seamos cristianos de ir a la iglesia solamente los domingos, los jueves, los martes, qué sé yo. Lleguemos y pensemos que por el hecho de hacer presencia, pagar nuestros diezmos, dar nuestra ofrenda, llegar a tiempo, trabajar en limpiar el templo, los baños, qué sé yo. Eso hay que hacerlo, pero lo más importante es entender que vamos para tener comunión, que vamos al culto, como siempre lo manejamos. ¿Qué es el culto? El culto significa ir a cultivar, de cultivar. Esa es la raíz etimológica, cultivar nuestra relación, primeramente con nuestro Dios y después con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero a veces nos hacemos presentes y pensamos, ok, sí, voy a cultivar mi relación, aunque no lo entendamos ni sepamos. Yo vengo a buscar a Dios y no quiero saber nada de los demás. No quiero saber nada de la iglesia, porque son esto, porque son aquello, cuando que realmente Dios quiere que mantengamos la armonía, mantengamos la relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y vayamos creciendo juntos. Hermanos, no es solamente ir a la iglesia, a cantar, a escuchar la palabra y decir, ya cumplí, y esto es lo que mantiene mi relación. No, creo que realmente nuestra relación se determina de acuerdo a examinarnos todos los días. Entre otros de los salmos de David está el 51. Perdóname, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto. Es decir, David aprendió a confesarse, a llegar hasta el altar de los sacrificios, confesar sus pecados y pedir el perdón por ellos. Hermanos, es de lo más importante aprender a llevar nuestra relación con Dios. Dios les bendiga, hermanos. Espero que se haya entendido un poco qué es la llave de David. La llave de David es que él sabía cómo llegar a la presencia de Dios, cómo estar en la presencia de Dios, y nosotros tenemos que, por supuesto, saberlo, aprenderlo detalladamente. Bendiciones.